Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva clase del seminario de Power BI. Mi nombre es María Gabriela, soy profesional en contaduría pública y el día de hoy vamos a continuar con el ejercicio que hemos venido desarrollando durante 3 clases. Esta es la clase número 4. Vamos a desarrollar un poco el tema de lo que son las medidas y los cálculos dentro de Power BI. Pero como entiendo que pasó una semana completa desde que nos vimos, creo que nos vimos fue el miércoles de la semana anterior, entonces a algunos se les pudo haber ido olvidando algún detalle. Entonces voy a hacer un pequeño recorderis y nos vamos directamente con las medidas, con lo que vamos a ver hoy. ¿Qué vamos a desarrollar? Recuerden, yo les comentaba a lo largo de estas clases que el Power BI tiene 2 partes fundamentales, ¿cierto? La primera, que es la parte de la visualización de datos, que es, digamos, la parte gráfica, la parte con la que interactuamos, ¿cierto? Y digamos que esta es la parte que yo le muestro a la persona que va a revisar esta información, que la va a analizar. Y esta es la otra parte fundamental y necesaria para mostrar toda la parte de los gráficos, que es la parte de los cálculos, ¿cierto? Que son toda la limpieza de la información. Es decir, donde yo quito o pongo más columnas, donde hago arreglos, donde quito errores, ¿cierto? Donde hago cálculos y medidas. Toda esta parte es la parte de cálculos y que va tras telón de todo lo que yo muestro en los gráficos de Power BI. Bien, y que eso sería lo que ustedes están aprendiendo a hacer y que nosotros, como las personas que elaboramos esos informes, sabemos lo que está ocurriendo allí. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. Esta es la interfaz del Power BI, ¿verdad? Que es lo que hemos venido desarrollando en estas clases. El Power BI es una poderosa herramienta de visualización de datos, que sería esta partecita que tenemos aquí. Este es el ejercicio que yo preparé con anterioridad para mostrarles a ustedes qué era Power BI. Y en esta otra hoja que tengo aquí, es el ejercicio, esta que tiene 2 pestañitas, es el ejercicio que hemos ido haciendo clase a clase. Bien, como pueden ver, este tiene mucho más datos y mucho más color que este que yo traje, porque este simplemente era para que ustedes pudieran ver hasta dónde íbamos a llegar. Y este es el que hemos ido desarrollando. Bien, entonces, ¿cómo partimos, cómo hacemos esta información? O sea, ¿cómo elaboramos estos gráficos? Partimos de una información que yo les doy en Excel, ¿cierto? Yo les doy varias hojas, por ejemplo, esta hoja que se llama producto, esta que se llama cliente, esta, digamos, son como los maestros. Este es mi maestro de producto, algunos lo llaman parámetros. Este podría ser mi parámetro o maestro de cliente, este es mi maestro de ciudad. Y aquí donde tengo ventas y ventas primer trimestre, es mi información más fuerte, es decir, donde están las ventas diarias de cada uno de los productos que he vendido. ¿Cómo se lleva esto a la realidad? Por ejemplo, cuando ustedes están trabajando en una empresa, diferentes departamentos les dan la información. Por ejemplo, el departamento de ventas les dice, mire, estos fueron los productos que vendimos, punto. Pero el departamento de, por decir, marketing, les da los productos y le dice, bueno, mire, estos son los productos que vendemos y estas son las categorías y la marca, ¿cierto? Entonces, fíjense que desde diferentes departamentos ustedes obtienen la información. No que yo soy emprendedor, pero tengo una persona que me ayuda. Entonces, la persona que me ayuda es la persona que arma esto y me dice, bueno, estos son todos los productos que tenemos, pero hay otra persona en el punto de venta, por decir algo, que es la que toma, la que capta la información de la venta y dice, ah, bueno, este día se vendió tal producto a tal precio, tal cantidad y este fue el total de la venta. Entonces, lo que quiero es que ustedes vayan llevando esto a la realidad porque sé que muchos tienen emprendimiento. Entonces, ¿cómo llevar esto, cierto? A lo que ustedes están haciendo. Entonces, bien, una vez tenemos la información, que esto es lo ideal, tenerlo así, esto se llama en formato de base de datos, que cada columna retenga hacia abajo la información, porque ¿qué he visto que hacen muchos que no es lo correcto? Hacen, por ejemplo, esta tablita, un ejemplo, y entonces dicen, estas son las ventas del 19 de abril, por decir algo, y entonces solamente la fecha aquí arriba, y entonces aquí ponen el producto, la cantidad, el precio y el total, por decir algo. Entonces, aquí ponen las ventas del 19 de abril y aquí abajo ponen las ventas del 20 de abril. Entonces, ponen ventas del 20 de abril. Entonces, si esto a usted le sirve,
Pues bien, pero no es lo recomendable porque a la hora de hacer análisis, entonces yo me llevo solamente este cuadrito y ya yo no sé qué día es eso. Entonces lo ideal es que siempre la información se organice de esta forma, siempre hacia abajo, en forma de base de datos. Que tengo que repetir, por ejemplo, en este caso vamos a ordenar los de más antiguos, que tengo que repetir varias veces la misma fecha aquí, por ejemplo, por decir estos 3 primeros días, aquí. Tengo que repetir varias veces la misma fecha porque vendí diferentes productos. Sí, tienen que hacerlo. Entonces, esto no es lo correcto. Lo correcto es que usted tenga una columna aquí de fecha y a todos les ponga 19 de abril. Me disculpan el formato de la fecha, lo tengo así por trabajo. Entonces, 19 de abril. Y cuando venga esta, entonces tiene 20 de abril. Bien, eso así un tics solamente antes de iniciar el ejercicio. Porque siempre cuando vayamos a hacer análisis, lo ideal es que yo lo tenga así, en forma de base de datos. Bien, entonces, una vez ustedes tienen la información aquí en el Excel, yo me lo llevo para el Power BI, ¿verdad? Ay, pero ¿cómo hago eso? Muy sencillo. Yo me voy aquí en la parte de arriba. Todas las herramientas que utilizamos tienen una cinta de opciones. En este caso, la del Power BI es esta. Yo me voy aquí de una vez donde dice el libro de Excel. Que no estoy seguro que sea ahí. Entonces me puedo ir donde dice obtener datos y donde dice el libro de Excel me va a llevar de la misma forma. Ubico la carpeta donde tengo la información. En mi caso es esta. Cuando la abro aquí no se me ve, pero sería esta. Yo, por ejemplo, la tengo en el Drive, en esta carpeta, luego busco esta carpeta, perdón, esta de Power BI y aquí. Bien, ahí es donde yo tengo la información. Y luego elijo el archivo que quiero, en este caso sería este. Le doy a abrir. No me deja porque lo tengo abierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Simplemente le doy guardar y lo cierro. Eso es muy importante. No, cuando trabajo con el Power BI, no puedo, cuando voy a modificar información, tener abierto el Power BI y el Excel. Como ustedes se acaban de dar cuenta, no me deja. No me deja tener abiertos los dos archivos. Entonces, ¿qué hago? Simplemente lo cerré, me regreso aquí, obtener datos, libro de Excel, y aquí puedo obtener directamente la información. Fíjense que ahora sí me va a dejar. Y listo. Él empieza aquí y me jala la información, ¿verdad? Yo selecciono, por ejemplo, ventas y entonces me muestra aquí. Y casi que me pregunta, ¿esto es lo que usted necesita? Y yo le voy a dar aquí donde dice transformar datos. No le voy a dar en este momento porque yo ya tengo esa información dentro de este Power BI, ¿verdad? Pero lo que sucede a continuación de que yo le doy a aceptar o le doy donde dice transformar datos, es que me abre a esta parte que se llama Power Query. Entonces aquí llegamos a la pregunta, ¿qué es Power Query? Power Query, recuerden, es el editor del Power BI. Este editor me permite modificar la información de modo que yo pueda insertar o eliminar columnas, pueda poner algunas condicionales, es decir, solamente quiero que me sume tal cosa. Bien, entonces yo lo voy a abrir desde aquí, fíjense que ya esto lo hemos visto, ingreso desde la cinta de opciones donde dice transformar datos, me lleva a esta área y no sé por qué aquí me salió con error, ahorita vemos, pero fíjense que no era nada. Aquí tenía así como un puntito amarillo con un signo de exclamación, pero simplemente le dé allí encima de la hoja y ya se acomodó. Suele ocurrir cuando el archivo tiene mucho tiempo sin actualizar. Fíjense que aquí me está diciendo, es posible que esta vista previa tenga 8 días, porque desde esa oportunidad que lo actualizamos, yo no le había dado a actualizar de nuevo. Esto es completamente normal. Bien. Entonces, esto es lo que me aparece cuando yo abro el editor de Power Query. Entonces, fíjense que esta es la cinta de opciones. Aquí tengo las hojas que yo tengo en mi Excel o que adjunté al Power BI. Y en esta parte derecha donde dice pasos aplicados, yo les explicaba en las clases anteriores qué es lo que más me gusta del Power Query, porque yo puedo ir mirando qué se hizo en cada paso, teniendo cuidado de no darle aquí a la flechita roja, a esta crucecita, porque si no, pues lo elimino, ¿no? Pero simplemente me puedo ir moviendo entre pasos. Por ejemplo, en esta de ventas, yo no sé si ustedes recuerdan, para los que estuvieron la semana pasada, que vimos dos temas muy importantes, que eran anexar tabla, que es decir, tomo dos tablas que sean iguales y la pongo una debajo de la otra y eso se llama anexar. Y combinar es cuando, teniendo dos tablas que comparten una columna idéntica, yo puedo unir esa información. Es decir, en mi primera tabla yo me traigo información que necesito de la segunda. Y les ponía el ejemplo con nombre de producto.
en mi tabla original yo solamente tengo estas columnas de producto, pero no tengo el nombre. Pero puedo traérmela desde otra tabla, que era la del maestro del producto, a través de una columna que sea igual, que en este caso era la de ID de producto. Entonces, supongamos que ustedes abren este archivo por primera vez y no saben qué hizo la persona que armó el ejercicio, que armó este archivo. Entonces, muy sencillo, yo me puedo ir paso por paso aquí, fíjense, pasos aplicados. Entonces, me voy donde dice origen, ¿cierto? Entonces, esto es más que todo para yo saber de dónde viene la información. Estas son las hojas que tiene ese libro de Excel. Entonces, luego me voy a navegación y es donde como que me expande cada una de las hojitas, en este caso específico, la hoja de ventas. Bien, si yo sigo el siguiente paso, que se llama aquí encabezados promovidos, fíjense que aquí la fila 1 son los encabezados, pero el Power Query en este punto no sabe que estos son los encabezados. Pero en el siguiente paso, pum, encabezados promovidos, fíjense, esa fila 1 se convirtió en los encabezados. Bien, entonces si yo sigo el siguiente paso, tipo cambiado, ese tipo cambiado se refiere a que cada una de estas columnas tiene que tener un formato. Entonces, por ejemplo, esta de cantidad tiene que tener formato de número. Esta de precio unitario tiene que tener formato de número, pero número decimal. Entonces, eso es lo que ocurre cuando yo me voy a tipo cambiado, fíjense. ¡Chin! Fíjense cómo cambió. Que no lograron verlo, fíjense, por ejemplo, aquí en cantidad dice ABC y luego dice 1, 2, 3. Pero cuando yo me muevo a tipo cambiado, ahora dice solamente 1, 2, 3. Eso quiere decir que el formato de esa columna cambió y ahora es de cantidad o de número entero. En el caso de precio unitario es el número decimal porque este simbolito aquí de 1.2 se refiere a número decimal. Bien, entonces fíjense, luego dice consulta anexada, pero físicamente aquí, visualmente, yo no logro apreciar nada. Entonces, ¿qué hago? Si quiero saber, muy sencillo, fíjense, le doy aquí a la ruedita, a esta ruedita de configuración y él me muestra qué fue lo que anexé. Yo digo, mire, anexé esta tabla de ventas, que es donde estoy parada, con estas ventas primer trimestre. Es decir, debajo de la tabla ventas le anexé la tabla ventas primer trimestre. Bien, entonces fíjense cómo, sin necesidad de que esté la persona que armó el ejercicio, sin necesidad de que la persona esté, yo puedo ir mirando qué fue lo que se hizo, porque yo tengo esta memoria, digamos, memoria de cálculo o memoria de pasos aplicados. Luego puedo seguir con consultas combinadas. Aquí no se ve qué se hizo, pero fíjense que si yo me regreso a consultas anexadas, yo me paro aquí y llega hasta la columna 12, ¿cierto? Costos, columna 11, columna 12. Pero cuando vengo aquí a consultas combinadas, yo voy a tener una columna adicional, que es esta de productos. Bien, ¿qué se está haciendo allí? Me voy a la ruedita y puedo ver, se combinó la tabla ventas con la tabla producto. ¿Y cuál fue esa columna que había igual en ambas tablas? Esta columna de producto, con la cual yo puedo amarrar esas dos tablas y puedo traerme desde esa tabla producto la columna que necesito, que en este caso era el nombre del producto. Bien, entonces, luego dice se expandió producto. Es cierto, porque cuando yo cuando yo combino unas tablas y yo me traigo una columna en específico, me va a aparecer esta y me va a preguntar qué columna es la que usted quiere de esa otra hoja. Entonces, fíjense, yo le doy aquí y esa otra hoja, esa hoja de producto tiene varias columnas. Entonces, yo digo, ¿cuál quiero? En este caso sería la de nombre del producto. No le voy a dar a aceptar porque ese paso yo ya lo tengo y si le doy otra vez, digamos que se me dañan los pasos siguientes. Entonces, una vez yo escojo producto, él se expande y me dice, bueno, los nombres de los productos son estos, pum. Pero yo puedo escoger varios, no necesariamente tengo que escoger una columna. Yo pude haber escogido nombre del producto y categoría y se me abren las dos columnas al mismo tiempo. Bien, luego aquí en columnas reordenadas, simplemente nombre del producto, la moví para acá donde dice ID de producto, la puse al lado. Entonces, fíjense, cuando le doy aquí, todos estos pasos los hicimos en la clase anterior. Solamente estoy haciendo un recorderis y para que veamos cómo funciona esto de los pasos aplicados en Power Query. Fíjense que la columna se me vino para acá al ladito. Luego donde dice errores reemplazados es porque a propósito, en este paso, yo traje algunos datos con error para que ustedes vieran cómo se puede subsanar eso. Entonces, la primera forma y la más obvia es irme al Excel y corregir ese error.
En este caso era porque la cantidad tenía 2 puntos. Bien, pero a veces la base de datos es tan grande, por ejemplo, 500.000 filas y no tengo tiempo, o sea, yo no tengo el tiempo para ponerme a acomodar uno por uno, porque pueden venir con diferentes errores. Un espacio de más, un punto de más, en lugar de 4 pusieron una H, o sea, pueden haber infinidades de casos. Entonces, si yo no tengo tiempo para corregir error por error y mis datos no se ven afectados por perder algunas cifras, entonces, ¿qué hago yo? Yo puedo utilizar, fíjense, aquí cuando yo me paro aquí en errores reemplazados, me desapareció el error que tenía aquí. Pero ¿cómo hice eso? Yo lo hice aquí donde dice transformar, aquí arriba en la cinta de opciones, y le di donde dice reemplazar errores. Y aquí donde dice reemplazar error. Y él me está preguntando si inserta un paso intermedio aquí, es porque yo me estoy parando justo aquí. Me pregunta, ¿quiere parar, quiere insertar este paso aquí en el medio de estos otros? Yo le digo que sí, igual no lo vamos a hacer completo. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Yo le digo que cuando haya un error en alguna de las columnas, simplemente póngame 0. Eso fue lo que hice, ¿no? Pero habrá otras personas que digan, no, pero 0 no, póngame 550, ya depende de los datos que usted esté manejando, ¿no? Pero esta sería la forma de hacerlo. Luego, aquí en tipo cambiado, no me acuerdo que venía, pero creo que habían algunas columnas que no tenían el tipo cambiado y por eso lo volvimos a aplicar. Bien, simplemente el tipo cambiado es cuando cambiamos el formato. Que si este es número decimal, este es número decimal, este es número decimal. Por ejemplo, este es texto y no le cambiamos el tipo, vamos a cambiárselo de una vez. Yo estando aquí parada, yo se lo puedo cambiar allí mismo y decirle, esto es formato, fíjense, me voy aquí a la cinta de opciones y esto es texto. Bien, me pregunta, ¿quiere insertar ese paso aquí en mitad de los otros? Yo le digo, sí, estoy segura de que ese paso va ahí. Luego, aquí en columnas quitadas, el siguiente paso es porque aquí, fíjense, aquí hay 2 columnas que la verdad, pues, no hacen nada, están allí de más, y simplemente me paro aquí donde le digo quitar. Quitar, como lo hice encima de la columna, clic con el botón derecho del mouse y quitar. ¡Pum! Me aparece este paso de columnas quitadas. Bien, fíjense que si yo no hubiese hecho esto, yo igual puedo irme paso a paso y ver qué hizo esa persona. Luego viene el cálculo de utilidad, que esto es cuando yo les comentaba. El editor de Power Query me permite hacer cálculos. Bien, entonces yo voy a eliminar estos últimos 2 pasos. No, mentira, no los voy a eliminar porque ya teníamos otros cálculos allá en el Power BI, pero los voy a hacer de nuevo. Entonces, ¿cómo hicimos esto de total utilidad? Es simplemente un cálculo que yo hago o una resta que yo hago dentro del Power Query. O sea, una fórmula sencillita, restar. O sea, restar. Resto las ventas menos los costos. El remanente, la utilidad. ¿Cómo lo hago? O sea, ¿cómo hago un cálculo dentro del Power Query? Porque fíjense que aquí, voy a apretar más con el teclado, yo no puedo insertar cálculos. Si se fijan, o sea, no hay dónde escribir, como en el Excel, que en cualquier celda me paro. Aquí, ustedes tienen que insertar una columna. Bien, puede ser una columna condicional o una columna personalizada. Cuando yo quiero hacer un cálculo que es mío, o sea, una resta, sencillamente, entonces inserto una columna personalizada. ¿Cómo hago eso? Simplemente me voy aquí arriba a la cinta de opciones donde dice agregar columna. Fíjense qué sencillito. Y le doy donde dice columna personalizada. Entonces, fíjense, me aparece este cuadro, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Le voy a poner aquí cálculo de utilidad, cálculo de utilidad, y le voy a poner segunda parte para no confundirme con las otras. Entonces, cuando yo voy a hacer un cálculo dentro de Power Query, yo les decía, esto funciona con lenguaje DAX. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo restar como yo hago en Excel. Creo que no me deja aquí abrir el Excel en este momento. Así me dejó. Por ejemplo, fíjense que aquí en el Excel yo me puedo parar en cualquier parte. Puedo escribir el número que yo quiera, ¿cierto? Y si quiero restar, simplemente digo más este menos este, ¿verdad? Y fíjense cómo me queda la fórmula. J11 menos J12. Pero yo no puedo hacer eso en el Power Query, porque el Power Query funciona con lenguaje DAX. ¿Qué quiere decir eso? Voy a poner aquí utilidad, costos, y aquí quiero calcular la utilidad.
calcular la utilidad en esta columna. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer cuando estoy en Power Query? Yo digo más esta columna completica menos esta columna completica. Esto aquí en Excel pues no aplica, ¿no? Es simplemente para que ustedes me entiendan. Entonces, en lenguaje DAX yo sumo, resto o hago las operaciones que yo quiera, columnas completas. No puedo hacer este menos este y aquí abajo entonces pongo otra fórmula, este más este. No, eso no existe en Power Query. ¿Qué sí existe en Power Query? Que yo diga más las ventas completas menos los costos completos. Eso sí. Bien, aquí un puntito. Entonces, ahora cierro esto, me voy para el Power Query. Entonces, en función de lo que yo les explicaba, ¿qué voy a decir yo? Aquí están las columnas disponibles. Fíjense, aquí me dice columnas disponibles en esta parte. Entonces, ¿qué hago yo? Selecciono el total ventas, fíjense, fin, ¿qué estoy diciendo? Esa es la columna de todas las ventas, ¿cierto? Entonces, total ventas menos, fíjense, súper sencillo, menos costos. Entonces ahí ya tengo mi fórmula, fíjense. Lo que no puedo es este costo de esta celdita con este costo de esta celdita. No, son columnas completas. Eso es lo que se llama lenguaje DAX. Bien, entonces, ¿qué hago? Simplemente él me dice, no se han detectado errores de sintaxis. Entonces ya yo le doy aquí donde dice aceptar. Bien. ¿Y dónde me aparece esa columna? Esa columna me aparece aquí al final. Y yo simplemente lo que hago es que le voy a cambiar el formato a esa columna, porque fíjense, ¿cómo sé que no tiene el formato correcto? Porque aquí en la esquinita de esta columna me dice ABC 1, 2, 3, y yo necesito que esto sea un número decimal. Entonces simplemente lo selecciono, le doy aquí donde dice transformar, tipo de dato aquí, fíjense la cinta de opciones, y aquí le doy número decimal. Entonces, yo cuando comenzamos esta clase les decía que Power BI es un tipo de programación para no programadores, es decir, para las personas que no manejamos lenguaje SQL, el lenguaje, no sé, Visual Basic, entonces nos apoyamos en Power BI o Power Query, porque fíjense, este paso muy sencillo, por ejemplo, esta de personalizada agregada, yo le doy aquí a esta ruedita, ¿y qué hice yo? Total ventas, ¿verdad? Que está aquí, seleccioné esta columna menos costo. Y eso me dio, el resultado de eso me da el total utilidad. Pero cuando yo estoy aquí arriba, fíjense aquí, y yo expando esta área que es donde están las fórmulas, la forma en que lo veo es muy diferente a como yo lo planteé. Aquí sí trabaja con un lenguaje más de programadores. Entonces, más o menos dice, de estas columnas que están aquí, este es el nombre que le voy a dar al final, al resultado, y me va a restar de cada una de estas columnas el total venta y el total costo. Pero para los que no entendemos, este lenguaje es muy difícil plantearlo. Entonces, por eso es que Power BI es una herramienta muy poderosa para las personas que manejamos números, pero que no sabemos de programación. Entonces, fíjense, me permite hacer este cálculo con lenguaje DAX, pero sin saber de programación. No sé si me entienden. Entonces, al final, este es uno de los cálculos más sencillitos. Simplemente resté, pero se pueden hacer cálculos mucho más interesantes, mucho más complejos y apoyándome en las herramientas que me da el Power Query. Entonces, por ejemplo, si yo me voy aquí donde dice agregar columna y le doy columna condicional, vamos a aplicarlo aquí de último, columna condicional, me regreso, fíjense aquí, la cinta de opciones, agregar columna condicional, él me da una especie de sumar si conjunto en Excel, donde yo digo, si tal columna cumple tal condición, súmeme esto. Aquí yo también lo puedo obtener. Por ejemplo, vamos a poner aquí, sumar vamos a ver algún producto aquí. Por ejemplo, pantalón formal de hombre, top deportivo. Me voy a copiar esto, fíjense. Aquí me para encima top deportivo y aquí abajo lo copié para poder hacer la fórmula. Entonces, vamos a agregar esa columna condicional. Entonces, columna condicional. Y voy a poner aquí que sea la suma solo de los top deportivos. Esto es solamente para que ustedes vean que se pueden hacer cálculos mucho más interesantes en Power Query. Entonces, aquí le digo, sí, el nombre del producto es igual a, lo pego, top deportivo, simplemente le di control V, porque eso sí, tiene que escribirse tal cual como está, con mayúsculas, respetando mayúsculas y minúsculas. Entonces, si el nombre del producto es igual a,
Entonces también tengo opciones, no es igual, comienza por, no comienza, termina con, no contiene y no contiene. En este caso yo voy a escoger la primerita, que es igual a top deportivo. Entonces yo le digo, me va a poner, entonces yo puedo decir, póngame el número que yo quiera, 500, 5000, 400. Eso si yo quiero poner un valor en específico, ¿cierto? Pero yo también puedo seleccionar una columna. Entonces dice, esta es una columna condicional. Si el nombre del producto es igual a top deportivo, entonces póngame seleccionar columna, póngame la columna de total ventas, por decir algo. Y cuando no sea, es decir, de lo contrario, póngame 0, porque solamente quiero las ventas de los top deportivos. ¿Qué pasa cuando yo le doy a aceptar a eso? Fíjense, me aparece una columna que solamente tiene las ventas, fíjense que tiene mucho cero, solamente tiene las ventas cuando es top deportivo. Entonces, fíjense, me voy a mover en esta fila. Cuando me paro aquí y me muevo, ¿qué es este producto? Es un top deportivo. Bien, entonces voy a hacer una pausa aquí, porque yo sé que es un tema bastante complejo, para que si alguno tiene duda, pues me la comente. Entonces, ¿qué repasamos ahorita de lo más interesante que no habíamos visto en las clases anteriores? Repasamos cómo insertar una columna personalizada, es decir, donde yo le doy más, menos, o una columna condicional, donde yo digo, si se cumple esta condición, en el caso que les mostraba es que sea top deportivo, póngame este resultado. Bien. Entonces, ¿cómo vamos y qué dudas tienen? Recuerden que se aceptan todas las dudas, ¿bien? Si tienen dudas de las clases anteriores, también son válidas. Y si vamos bien, también me pueden poner una manito de que vamos bien, que van entendiendo. Bueno, yo creo que sí. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto cómo insertar una columna personalizada, es decir, en este caso el cálculo de la utilidad, que es simplemente venta menos costos, y hemos visto cómo insertar una columna condicional. ¿Qué es esto de columna condicional? Que me dé un resultado cuando un parámetro se cumpla. ¿Qué parámetros le pusimos? Que cuando sea top deportivo, me dé la venta y cuando no, me dé 0. Bien, y lo mejor de todo es que yo puedo poner varios parámetros. Por ejemplo, vamos a agarrar otro producto. Por ejemplo, chaqueta impermeable. Vamos a agarrar ese. Entonces yo, si quiero modificarlo, como estoy haciendo en este caso, simplemente le doy aquí a la ruedita, agrego otro, entonces me dice, cuando el nombre del producto sea igual a top deportivo, me pone el total ventas. O sea, si es top deportivo, yo le voy a poner cuando sea también chaqueta impermeable, póngame también el total ventas. Y si no, póngame 0. Aceptar. Fíjense que cambió. Entonces yo ahora puedo ver que posiblemente, de la fila 15, sea la chaqueta impermeable. Bien. Entonces, que me equivoqué y eran 2 productos que necesitaban las ventas. Modifíquelo. Es muy sencillo. Entonces, estos son algunas, porque recuerden que las clases no nos da para explicarles todos, estas son algunas de las cosas que yo puedo hacer con este editor de Power Query. Bien, entonces, ¿qué hago? Ya tengo listo la información que tengo. Simplemente me voy a inicio y cerrar y aplicar. Ahí está cargando. Ahorita me va a decir listo. Que parece que no ocurrió nada, pero en realidad sí. Aquí parece que no, pero recuerden, esto tiene aquí 4 segmentos. Cuando yo me voy aquí a vista de tablas y me voy, fíjense aquí en la parte de datos tengo cada una de las hojas. Cuando voy a la hoja ventas, voy a tener esas nuevas columnas que yo calculé. Por ejemplo, tengo cálculo de utilidad segunda parte, que es el cálculo de la columna personalizada, y tengo suma solo de top deportivo. Pero fíjense algo muy importante. Esta columna me quedó como texto. ¿Cómo me doy cuenta? O sea, esto no va a sumar, porque el 0 me quedó alineado a la izquierda. No sé si lo pueden ver, me quedó aquí. Eso es porque yo no le cambié el tipo. Entonces, cuando yo no le cambio el tipo de qué es, entonces el Power BI no sabe qué va a hacer con eso. Entonces, ¿cómo lo acomodo? Muy sencillo. Me voy aquí a inicio. Fíjense aquí en la parte de arriba.
transformar datos, me abre nuevamente el editor de Power Query, me voy aquí a ventas y le cambio aquí, fíjense que aquí me quedó con el ABC123, simplemente aquí lo cambio a número decimal. Y listo, ya. Entonces, ahora cuando le doy inicio y cargar, aquí fíjense que ahora el número sí se me alineó a la derecha. Y con esto yo ya sé que esto está en formato de número decimal. Y estas cositas así como que identificar que la columna está en formato texto y no en formato de número decimal, y cuando está en formato texto no me va a permitir sumar, solamente lo da la experiencia. Porque una persona que esté trabajando con esto y que sea su primera vez armando una columna de este tipo no se da cuenta. Entonces, cuando llega a armar los reportes, resulta que no le suma, o sea, no le da un total. Y entonces él dice, ¿pero por qué? Y es por estas cositas. Bien, solamente como tics para que anoten por ahí, para que lo tengan presente. Bien, entonces, recuerden, hacer los visuales, que son estos, es la cosa más sencilla que hay, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí les tenía otro que es el de acá, análisis de producto, que este no lo hemos hecho, esta hojita, porque yo les decía, armar los visuales es una cosa muy laboriosa, pero que es repetitivo. Una vez que ustedes aprenden a hacerlo, o sea, eso siempre va, digamos, lo aprendo a hacer una vez y ya las siguientes veces es como ir perfeccionando cómo lo hago. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer otra hoja, ¿verdad? Con el análisis de producto, creo que era la que venía, análisis de producto, yo puedo hacerlo una hojita desde cero, simplemente le doy aquí más, me aparece esta hoja, o en mi caso, yo después de que hago la primera hoja, lo que hago es duplicar. ¿Por qué? Porque cuando yo inserto una hoja aquí, entonces tendría que poner otra vez el título aquí, los filtros, los segmentadores. En cambio, si me copio uno que ya tenga listo y borro lo que no necesito, pues me queda, se me hace mucho más rápido. Por ejemplo, voy a duplicar este resumen ejecutivo, le doy aquí encima al nombre y le doy duplicar, por ejemplo. Entonces, él me lo duplica aquí en la parte final del Power BI. Yo le voy a cambiar el nombre y le voy a poner a este análisis de productos. Bien, ¿y qué hago? Borro lo que no necesito. Borro esto, borro esto, borro esto y borro esto. Y ya me queda, por ejemplo, el nombre de la empresa, estos segmentadores que me van a servir para todo el ejercicio y esto, por ejemplo, total venta, cantidad de clientes, cantidad de producto, utilidad, me va a servir para todas las hojas. Porque si yo, por ejemplo, filtro por un producto, pues yo igual voy a querer ver cuál es el total de ventas de ese producto y cuál es la utilidad. Entonces, es mucho más rápido si yo en lugar de comenzar una hoja desde cero, me copio la que ya tengo hecha. ¿Cómo lo hice? Simplemente le di aquí donde dice duplicar. Bien, entonces lo pongo aquí al ladito. Fíjense cómo lo muevo. Simplemente le doy clic y lo muevo hacia acá. Perdón, no se me movió así. Presiono la tecla control y lo muevo. Y ahora sí. Entonces control y con clic con el botón derecho del mouse y él se mueve. Bien. Entonces le doy guardar para no ir perdiendo esta información. ¿Qué dudas tienen hasta este momento? ¿O vamos bien? Y recuerden que me pueden ir haciendo las consultas. Entonces, específicamente, ¿qué teníamos nosotros asignado para esta clase? Entonces, me voy a ir a la parte aquí, donde vamos a ir mirando las clases. Entonces, tenemos que son como tema principal de la clase estas funciones básicas, que es suma, conteo, average, que es promedio, funciones condicionales if, que es sí, y cálculos con filtros, que es cálculo, ¿cierto? Entonces, vamos a ir mirando poco a poco cada una a ver si nos da el tiempo. Entonces, ¿qué hacen estas funciones básicas? Fíjense, suma, conteo, average, sumar, contar, promedio. O sea, no más, digamos, nada más oculto, simplemente las funciones más básicas que hay. Entonces, dentro del Power BI, yo voy a tener dos tipos de cálculos, ¿verdad? Voy a abrir una hojita por aquí. Voy a tener dos tipos de cálculos. Voy a tener los que son las columnas calculadas, que fue las que hicimos, columnas calculadas, que fue las que hicimos dentro del Power Query, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hice? Por ejemplo, ventas menos costos, ¿cierto?
pero también voy a tener medidas calculadas, que fue las que hicimos la semana pasada, donde yo hacía, déjenme recordar, aquí en el ejercicio, qué medidas habíamos hecho. Por ejemplo, esta de cantidad de clientes, que es simplemente con distinct count. Por ejemplo, son medidas calculadas, conteo de clientes, y que utilizamos medidas que yo tengo que conocerlas, pues para saber que existen y poder aplicarlas. Entonces, la semana pasada calculamos la cantidad de clientes a los cuales les he vendido y lo hago con una fórmula llamada así, distinct count, que en inglés es conteo distintivo, porque me va a contar dentro de una hoja todos los clientes que tenga. Nosotros lo hicimos con clientes, pero pues también sirve para productos, ¿cierto? O sea, distinct count, pero en lugar de contar los clientes, que me cuente los productos. Entonces, ¿qué pasa si a mí se me olvida que tenía que hacer un cálculo dentro del Power Query, pero quiero hacerlo aquí de una vez dentro del Power BI, porque no me quiero regresar para allá? Pues también puedo hacerlo. O sea, yo aquí en esta área también puedo hacer cálculos. Entonces, por ejemplo, aquí yo simplemente lo que hago es, me voy aquí donde dice, para aquí en cualquier ladito, le doy donde dice herramientas de tabla, aquí. Bien, y le digo nueva columna. Entonces, a esta nueva columna se va a llamar, o es una columna calculada, ¿verdad? Entonces, como no tengo nada más para calcular aquí, vamos a calcular la utilidad por tercera vez, ¿verdad? Cálculo de utilidad. Cálculo de utilidad. Tercera vez. Tercera vez. Bien, entonces fíjense, yo voy a insertar esa columna, pero no es que yo inserte así en Excel una columna y ahí la dejé vacía. No, yo inmediatamente tengo que hacer el cálculo que va dentro de esa columna. Entonces yo le pongo el nombre, ¿verdad? Pongo el signo igual. Y después del signo igual, digo qué columnas son las que quiero. Entonces tengo que escribirlo, ¿verdad? O sea, tengo que decirle a esa columna qué es lo que voy a restar con qué. Y como les decía, aquí no se puede hacer esta celda con esta celda, no, sino son columnas completas. Entonces, en este caso, yo voy a escribir ventas y él me va a ir arrojando qué columnas. Fíjense, ventas primero me aparece aquí en todas las opciones, que es el nombre de la tabla. Pero dentro de corchetes me dice la columna. Entonces, en este caso, yo necesito es el total ventas. Yo lo busco aquí. Entonces, sería este último. Ventas, es decir, la tabla. Y dentro de esa tabla voy a escoger la columna total ventas. Bien, ahí está. Ahora pongo el signo menos. Fíjense que es la cosa más sencilla. Y ahora escribo costos. Bien, entonces, dentro de la hoja venta solamente tengo una columna que se llama costo. Y por eso es que solamente aquí me da una opción. Yo lo escojo y ya le doy enter y listo. Y fíjense cómo me da inmediatamente ahí el cálculo, los resultados. Y me lo da para todas las filas, no es que como en Excel, que yo lo hago aquí y después yo mismo tengo que copiarlo. No, o sea, me lo da de una vez para todas las celdas. Bien, eso es lo que se llama columna calculada, es decir, que dentro de la tabla yo hago un cálculo. Bien, pero también están las medidas. Y las medidas, yo me voy aquí donde dice vista de informe, y la semana pasada hicimos algunas, por ejemplo, cantidad de clientes, cantidad de productos. Pero ahora voy a pararme por aquí en análisis de productos. Entonces, fíjense, yo también puedo hacer el cálculo de la utilidad directamente con una medida. No tengo que hacerla con una columna. Entonces, yo puedo aquí insertar una medida. Fíjense, estoy aquí en la cinta de opciones y me voy donde dice nueva medida. Y le digo utilidad, pero para yo acordarme de qué era, le voy a poner aquí entre paréntesis, medida calculada, para acordarme cuál era cada una, medida calculada. Bien, entonces, ¿qué pasa? Yo le voy a dar aquí igual. La única diferencia entre una medida y una columna es que aquí yo tengo que agregarle la palabra sum, de suma, así, antes de la columna. Yo tengo que decir sum y ahí sí la columna. ¿Por qué? Porque lo que me va a hacer es que va a sumar, yo le voy a decir esa fórmula, que sume todo lo que hay en esa columna y ahora sí réstelo con la suma de otra columna. O sea, yo no puedo escribir aquí ventas y ya. Yo tengo que escribir la suma, sum, fíjense que ahí me da las opciones, es una función que sería el equivalente a la suma en Excel, pero en Power BI no tenemos aún
la traducción a las fórmulas en español. Entonces toca ir aprendiendo cómo se llaman las fórmulas en inglés. Entonces, sum, ¿verdad? La suma de ventas, entonces ahí sí me da las ventas, fíjense, aquí yo voy a buscar la tabla ventas, recuerden, ventas. Y dentro de ventas la columna que se llama total ventas. Entonces yo bajo, empiezo a buscarlo y sería esta opción. Cierro paréntesis porque estoy dentro de la función sum, le doy menos y ahora voy a hacer la suma de los costos. Yo empiezo a escribir costos y tengo ventas primer trimestre, esa tabla, tengo una columna llamada costo y tengo una columna llamada costo dentro de la hoja ventas y esta es la que yo necesito. Entonces le doy aquí clic y cierro paréntesis. ¿De dónde salieron esos paréntesis? De esta fórmula, de la fórmula sum. Cuando yo abro sum, se me abre inmediatamente el paréntesis, pongo la columna que necesito y le doy enter, ¿verdad? Bien, donde esa columna, esta medida calculada antes de que se me cierre, yo aquí le voy a cambiar la tabla donde quiero que aparezca. En este caso quiero que aparezca en la hoja ventas, fíjese. Estas son cada una de las hojas que tenemos. Entonces elijo y quiero que esté en la hoja ventas. Listo. ¿Qué ocurrió aquí visualmente? Parece que nada. Pero cuando yo abro esta sección aquí de datos, fíjense, las medidas me aparecen como con esa calculadora allí adelante, ¿verdad? Fíjense, me dice utilidad medida y aquí entre paréntesis me dice medida calculada y tiene una calculadora. Y las columnas calculadas me aparecen ahí como con un símbolo muy raro y un signo de sigma. Aquí, fíjense, cálculo de utilidad, tercera vez, y me aparece con este símbolo. Eso quiere decir que es una columna que existe dentro de mi tabla. Y esta calculadora que aparece aquí abajo, delante de utilidad, medida calculada, quiere decir que esa no es una columna, sino que es un cálculo que se hace y que está, digamos, por decir algo, en esta área de informe, pero no existe en la hoja de tabla. Entonces, ¿cómo sé yo que me dan lo mismo? Fíjense, inserto una visual, esta tarjetita, y en esta tarjeta voy a escoger la columna calculada de total utilidad, que sería esta, ¿verdad? Esta es la de la columna calculada. Y para ver si me da igual, simplemente inserto otra tarjeta, la voy a poner aquí al lado, pero en lugar de escoger la columna, escojo la medida. Y fíjense que me da exactamente lo mismo. ¿Cuál utilizo? O sea, ¿qué me recomiendan o qué puedo usar? ¿Uso una columna calculada o una medida calculada? Va a depender de lo que usted necesite. A mí me gusta más las columnas calculadas. Siento que lo tengo aquí. Si la necesito para otros cálculos, ya la tengo allí lista. Entonces, ¿qué van a usar ustedes? La que necesiten. Solamente en la práctica, haciendo un ejercicio o repitiendo ustedes se van a dar cuenta que necesitan. Si una columna calculada y que es súper sencillo, o una medida calculada y que también es sencillísimo. Bien, entonces, continuando con el tema, ¿qué dudas les quedaron acerca de las diferencias entre lo que es una columna calculada y una medida calculada? Y recordando que yo puedo tener medidas calculadas, perdón, columnas calculadas dentro del Power Query y dentro del Power BI. Porque fíjense que yo hice el cálculo en el Power Query, puse utilidad segunda vez y también lo hice dentro del Power BI. Hice utilidad una tercera vez y fue idéntico en ambos, en el Power Query y en el Power Pivot. ¿Que dónde lo hago? Donde usted se sienta cómodo. Aquí no hay, por decir alguna regla, tiene que hacerlo en el Power Query. No, puede hacerlo directamente en el Power BI. Bien. Ahora bien, ¿qué dudas les quedaron? Ok, regresando a los temas, ¿verdad? Ajá, todavía no hemos hecho esto. El de Zoom ya vimos que es muy sencillo, ¿verdad? Es simplemente sumar una columna. ¿Cómo ingreso esa medida? Simplemente más Zoom, ¿verdad? Pero vamos a agregar aquí una tarjetita. Yo creo que no la teníamos por aquí. Aquí ya no me cabe. Aquí tampoco. Vamos aquí en análisis de producto. Ahorita armamos todos los visuales de aquí. Pero supongamos que yo quiero tener el precio promedio de cada uno de los productos. Voy a abrir el Excel para que lo podamos ver mejor.
Ah, ya lo tenía abierto. Cuando yo estoy aquí con el Excel, ¿verdad? Yo tengo diferentes productos. Voy a filtrar, por ejemplo, este P4, que no sé qué producto es. Por eso nos apoyamos en la hoja de productos. El P4 sería esta camiseta de algodón básica, ¿verdad? Entonces, si se fijan, yo tengo diferentes precios unitarios. Aquí tengo de 140, 79, 49, 114. O sea, dependiendo del día en que se vendió, el precio unitario fue variando, ¿cierto? ¿Por qué varía el precio unitario dentro de una empresa? Diferentes políticas, diferente región, se dio un descuento, vendí más cantidad y como era más volumen, le bajé el precio unitario, o sea, diferentes políticas. Bien, entonces cuando yo voy a presentar aquí los productos, yo quisiera que aquí me mostrara el precio promedio, ¿verdad? Entonces yo digo, ah, pero ¿cómo se calcula eso del precio promedio? Porque yo digo, ajá, aquí lo tengo. Y si yo, por ejemplo, lo sumo aquí en Excel, yo podría decir, bueno, un cálculo muy rápido y que no es el correcto, pero me da un pantallazo, me dice el precio promedio de ese producto es de $82.13, por decir algo, o pesos, ¿no? Recuerden que aquí los números yo los achiqué para no tener unas cifras tan grandes. Entonces, pero la forma correcta sería sumar las ventas, ¿cierto? Sumar las cantidades y luego decir ventas, el total de las ventas sobre la cantidad. Eso me va a dar el precio promedio, ¿cierto? El precio promedio. Entonces, yo necesito esto, ¿cierto? Y esto realmente no es algo que yo pueda hacer con una columna calculada, porque cuando se sumen varias fechas de ventas de un mismo producto, el precio promedio va a variar. Y como yo lo hice aquí de sumar los precios promedio y luego ver cuánto es el promedio del promedio, eso es incorrecto y es algo que aprendemos cuando estamos estudiando estadística, que no se puede hacer un promedio sobre el promedio, sino que la forma correcta de hacerlo es sumar el total de la venta y luego dividirlo entre el total de la cantidad. Entonces, básicamente, ¿qué necesito yo hacer aquí? Una división. Bien, entonces, esta es una fórmula sencillita también que yo puedo hacer. Me veo obligado a hacerlo con una medida calculada, no lo puedo hacer con una columna. Entonces, ¿qué digo? Me voy aquí a vista de informe y yo voy a agregar una nueva medida. Fíjense, me voy aquí en la parte de arriba. Nueva medida. ¿Cómo se va a llamar esa nueva medida? Precio promedio. Precio promedio. Y para que no quede ahí pelado, ¿qué es esto precio promedio de producto. Bien. Cuando yo ya tengo el nombre listo en la medida, al momento en que pongo igual, ya eso empieza a ser la fórmula. Bien. Entonces, yo podría hacerlo así muy sencillo. Digo, la suma, sum, cuando voy a trabajar con medidas, tengo que escribir sum al empezar la suma del total de ventas. Bien, ubico la columna que necesito, que sería esta total ventas. Pongo el signo igual, perdón, signo de slash para la división y pongo la suma de las cantidades. Bien, yo puedo hacerlo así. Y le doy enter y ya. ¿Dónde me quedo esas medidas? Ya lo vamos a ver. Simplemente la cambio, que me quede en la hoja ventas. Y cuando yo, o sea, aquí parece que no pasó nada, pero cuando yo me voy aquí a la hoja de datos, a esta sección, y me voy aquí en la parte de abajo, yo voy a tener por aquí una medida calculada que se va a llamar precio promedio de producto. Bien, entonces, esa sería la forma más sencilla, ¿verdad? Yo voy a insertar una tarjetita por aquí, o no puedo insertar, para no tener que hacerla desde cero, me copio esta, simplemente le doy copiar, copiar, copiar objeto visual y pegar. Le doy control V y se me duplica aquí. Y entonces cuando lo abro aquí, en lugar de seleccionar referencia de producto, fíjense aquí, selecciono precio promedio. Bien, entonces el precio promedio de todos los productos es 93.13. Pero aquí es donde viene lo interesante. Yo voy a insertar una visual, por ejemplo, puede ser esta tabla. Aquí, que esta sí no me la podía copiar porque no tenía ninguna. Voy a escoger los productos, por ejemplo, nombre de producto de mi hoja ventas, nombre de producto, y solamente me aparecen estos 4 productos porque yo tengo un filtro aquí seleccionado de jean y sudadera, pero le voy a dar donde dice seleccionar todos. Y así me aparezcan todos los productos. Voy a cerrar esto un poquito. Aquí me aparecieron todos los productos. Bien.
Entonces voy a darle todos los productos, le voy a poner al lado, por ejemplo, el total de ventas y le voy a poner al lado el total cantidad, por ejemplo. ¿Dónde voy escogiendo toda esta información? De aquí, total cantidad. Bien, entonces, cuando yo seleccione un producto por aquí, por ejemplo, sudadera deportiva, el precio va a cambiar. Entonces, fíjense cómo se interpretan todos estos datos que tengo aquí. Voy a escoger body mujer. Total venta. Esto fue el total que vendí, 8.211.000 pesos de ese producto. ¿A cuántos clientes se lo vendí? A 12. Cantidad de producto, 1, pues es que solamente estoy escogiendo este de body de mujer. Cantidad de producto, esto está mal, esto no es cantidad de producto. Esto creo que era el precio promedio, fíjense, aquí, precio promedio. Lo que pasa es que no le cambiamos el nombre a la medida. ¿Cómo lo hago? Simplemente me paro encima de la medida, me voy aquí a visualizaciones, esta columnita con brochita, general, título y le cambio el nombre. Esto no es cantidad de producto, esto es precio promedio. Precio promedio de producto. Bien, listo. Pero no me gusta que quede así, entonces lo puedo agrandar, estirar para que me quede así en una sola fila. Entonces regresamos. Escojo el body de mujer, ¿verdad? Esto fue el total de ventas, esta es la cantidad de clientes a las que se lo vendí, el precio promedio por producto es este, 105.000 pesos. Entonces yo puedo seleccionar también varios, por ejemplo aquí selecciono 2, entonces aquí me dice cantidad de productos seleccionados 2, body de mujer y jean mujer tiro alto. Entonces, cuando hay cálculos en específicos que yo no puedo hacer con columnas, por ejemplo, el precio promedio. El precio promedio, por decirlo algo así, obligatoriamente lo tengo que hacer con una medida. ¿Cómo hice esa medida? Muy sencillito, me fui aquí a modelado, le dije nueva medida o también donde dice inicio, nueva medida, y hice el cálculo muy sencillo. Que no me acuerdo cómo lo hice, simplemente me paro aquí encima, ubico donde está la medida, fíjense, precio promedio, y le doy clic encima y ya me aparece la fórmula que se hizo. Y que fíjense, fue lo más sencillo del mundo, simplemente una división. Entonces, dentro de las medidas ya hemos hecho la suma, una resta y hemos hecho también una división. Bien, ¿cómo vamos? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué dudas les han quedado de la clase? ¿O vamos bien? Bueno, yo creo que vamos bien. Listo, entonces seguimos mirando aquí qué teníamos para la clase de hoy. Entonces tenemos funciones básicas, suma, listo. Average, vamos a ver esta. Yo creo que ya la tenía por aquí. En ventas. Ok, ya me acordé. Vamos a hacer un promedio por aquí. Average en inglés es promedio. Bien, entonces tenemos que aprendernos algunas palabritas en inglés para poder sacar esto. Entonces, yo quiero que aprendamos a utilizar esta función, ¿verdad? Esta fórmula. Pero para eso yo les voy a explicar algo antes. En contabilidad hablamos mucho de lo que es ticket promedio o lo que es la venta promedio que hace un vendedor. Bien, entonces, ¿a qué me refiero? Es decir, cuando un vendedor hace esta venta, por ejemplo, esta venta número 1, hace un total de 1.140.000 pesos. Pero después, cuando hace esta venta, hace 602.000. Y luego, cuando hace esta venta 3, hace 422.000. Si yo me paro aquí entre las tres, ¿verdad? Y yo veo aquí en el Excel, me dice que el promedio es 721.000 pesos. Bien, es decir, que el ticket promedio o la venta promedio de ese vendedor ronda alrededor de los 720.000 pesos. Pero si yo necesito, por ejemplo, hacerlo por vendedor, por región, por ciudad, entonces yo necesito hacer un cálculo de un promedio de las ventas de todo el periodo que tengo, que en este caso sería el año completo. Entonces, para hacer eso, ¿qué necesito yo? El total de ventas, ¿cierto? Total de ventas y el número de ventas que se hicieron, el número de ventas.
que yo no necesito una columna que me diga el número de ventas porque cada fila corresponde a una venta. Por ejemplo, aquí yo tengo, si selecciono, 10 ventas. Entonces, ¿cómo las cuento? 1, 2, 3, 4, así, ¿verdad? Entonces, si yo selecciono este rango, por decir así, yo cuento estas amarillas, yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cierto? Entonces, fíjense que aquí me los da justamente. Esto corresponde a 10 ventas. Y yo, por ejemplo, de esas 10 ventas, quiero saber cuánto es el promedio que yo vendo por ticket o por venta. En este caso, el Excel me lo da aquí abajo y me dice que es de 142,000, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llevo yo esto al Power BI? Y lo voy a llevar de la forma más sencilla que hay. Lo voy a llevar con la fórmula average. Average, esta. Bien, entonces, simplemente me voy al Power BI aquí y yo digo, me voy donde dice modelado. Bien, o donde dice inicio también. Y le doy donde dice nueva medida. Me aparece inmediatamente este cuadrito y yo le digo, yo quiero sacar el ticket promedio de venta. Bien, entonces le doy signo de igual. Cuando yo aprieto ese signo de igual, inmediatamente ya, digamos, esta forma se me va a los cálculos. Todo lo que tenga antes del igual es solamente el nombre de la medida. Entonces, ¿cómo quiero sacar ese promedio de las ventas? Muy sencillo, simplemente pongo la fórmula average. Aquí hay otras, ¿verdad? Recuerden que solamente estamos viendo algunas, pero tengo average A y average X. Luego les muestro para qué sirve. En esta caso nos vamos con el average simplemente, que es promedio. No, ¿qué es eso de average? Promedio, recuerden. Solamente no tenemos que saber inglés, solamente algunas palabras con los nombres de las funciones. Bien, entonces él inmediatamente me dice, ajá, ¿sobre qué columna quiere aplicar ese promedio? Y yo le digo, sobre la columna ventas. Entonces me busco esa columna que es total ventas, que sería este. Fíjense, sencillito. No tuve que poner suma, porque no voy a hacer una suma, voy a hacer un promedio. Simplemente cierro paréntesis, le doy enter y digo, ajá, pero ¿esto dónde quedó? Tabla inicial, igual lo voy a poner en la hoja ventas. ¿Que lo puedo poner en una tabla? En otra tabla, sí, pero pues me gusta como tener ordenaditas las medidas, entonces lo pongo siempre en la misma tabla, que sería en la tabla ventas, ¿verdad? Le doy, me salgo, le doy X por aquí, clic por aquí en cualquier ladito. Voy a iniciar una tarjeta desde cero para que recordemos cómo se hace. Ubico aquí en la hoja de datos donde quedó mi medida, que se llama ticket promedio, que sería este, y inserto una tarjetita aquí. Selecciono lo que quiero mostrar, que en este caso sería el ticket promedio, ¿verdad? Que sería este aquí, y simplemente le voy dando formato. Columnita, y que yo les decía, insertar los visuales, que es lo que más nos gusta, porque digamos más chévere, ponerle el color, realmente es lo más sencillo, pero es laborioso. En cambio, donde ustedes le pueden dar el plus al Power BI es aprendiendo a utilizar las medidas, porque ajá, usted aprendió a juntar la información, a hacer los visuales, pero a la hora de reportar información adicional, usted hasta ahí llega, entonces no, la idea es que usted también aprenda a trabajar las funciones. Entonces, regreso al visual. A este me voy donde dice valor de globo, lo pongo más chiquitito, por ejemplo 25, el tamaño. Esto voy digamos como que quitando lo que no necesito. No necesito etiquetas de categorías porque yo le voy a poner un título. Entonces yo me voy aquí a general, el título lo enciendo, por decir así, le doy clic. Me voy aquí a título, le doy clic en la flechita hacia abajo y le pongo el nombre. Entonces le voy a poner ticket promedio. Bien, aquí, listo, le doy un fondo, que es el mismo color que le hemos dado, que creo que era como es por aquí más o menos. Me va a quedar diferente, ya lo sé, simplemente para que ustedes vean cómo se hace por aquí, como por aquí. Ahí sí tendría yo que ver qué color se usó en el otro. Vamos a dejarle este, no importa. Uno más clarito. Ahí. Bien, me queda así. Entonces, yo simplemente achico esto para que vaya agarrando un tamaño más parecido a los anteriores. Y lo único que hago es jalar este para acá, ponerlo aquí, achicar un poquito esta de la utilidad. Y a este lo único que falta, pero es porque a mí me gusta, si ustedes no lo quieren, no se lo ponen, es el borde. Hay personas que no les gusta el borde, a mí sí, y listo. Entonces, ¿cómo interpreto esta información? Voy a escoger otro producto. Voy a escoger tenis casuales.
Entonces, ¿qué me dice? El total de venta de los tenis casuales fue este. ¿Cuántos clientes me compraron ese producto? 10. ¿Cuántos productos estoy escogiendo en este momento para mostrarles? Uno, solamente el tenis casual. El precio promedio de ese producto es de 98,000 pesos. Recuerden que yo achiqué los datos. El ticket promedio, ¿qué quiere decir esto el ticket promedio? Que cuando yo vendí ese zapato a estos 10 clientes, normalmente yo vendo ese producto que cuesta 98,000 pesos, lo vendo en conjunto con otros productos, en una venta que suma alrededor de 232,000 pesos. Y la utilidad que me deja ese producto, que está bastante alta, es de 228,000. Este es un ejercicio inventado, entonces por eso me da como esta utilidad bien alta con respecto al precio de venta del producto. Porque si me cuesta 98 y le gano 228, estamos hechos. O sea, ese producto me deja muchísima rentabilidad. Bien, entonces fíjense que ya como para ir cerrando esta clase, todos los recursos que me da Power BI que no me da el Excel. Y yo digo, o sea, yo puedo tener esto en el Excel. Sí, usted todo esto lo puede hacer en Excel. Usted puede hacer el cálculo de los productos, usted puede hacer el cálculo de los tickets promedio, usted lo puede hacer con fórmulas, por ejemplo. Ay, que quiero saber cuál es el total de venta de ese producto. Simplemente sumar, sí, conjunto, deme el total de ventas de este producto, por ejemplo, el rango de criterio va a ser este y del producto P14, por decir eso. Y ya, yo obtuve la venta total de ese producto. O sea, yo puedo, todo lo que yo hago en Power BI, bueno, no todo, algunas cosas que hago en Power BI las puedo hacer en Excel, ¿cierto? Sin embargo, ¿cuál es ese plus y qué es más llamativo que me da el Excel? Justamente estos visuales. Aquí pues no hicimos mucho, la verdad me quedó un poco gris, pero es que el objetivo de la clase no eran los visuales, eran las medidas. Bien, o sea, aprender a hacer esto, nosotros vimos que es súper lindo, es súper chévere, es muy agradable a la vista, es más chévere ver esto que ver esto, pero realmente esto no es, o sea, no es el fuerte del Power BI. El fuerte del Power BI es que usted aprenda a hacer todos estos cálculos que están por detrás, esto, y que cuando usted le pidan información adicional, usted sea capaz de reportarla, más allá de la información que usted puede obtener con esto. Bien, entonces ya no nos da para seguir viendo más medidas en esta clase, ¿verdad? Es un tema realmente nuevo, por decirlo así. O sea, no es que sea difícil, porque fíjense que una vez que hago una medida, puedo ir haciendo las demás, que no me sé que no me sé toda la fórmula. Sencillo, nos vamos aquí a fórmulas Power BI y yo les dejo el link porque no recuerdo bien cuál era la página, pero fíjense que la misma página de Microsoft fíjense, aquí ya me da qué es el lenguaje DAX y hay una parte más abajo donde me da un listado o un índice de todas las fórmulas que yo puedo hacer. Porque recuerdo, o sea, esto no es que yo vea una clase y lo aprendí. Esto es, vi una clase, practiqué, vi otra clase, practiqué, comencé a hacer mis propios archivos y eso me surgen dudas. ¿Y qué pasa cuando nos surgen dudas y no tenemos a la mano a alguien que nos ayude? La de siempre, me voy a YouTube, busco un video de alguien que ya publicó lo mismo y eso me va ayudando a aprender. ¿Cuántas fórmulas hay en Power BI? Muchísimas. No las conozco todas. He aprendido más que todas las que necesito para mi trabajo, pero hay muchísimos recursos. Bien, o sea, hay muchísimas cosas. Y absolutamente todo, eso sí, todo lo que usted hace en Excel, usted lo puede hacer en Power BI. No de la misma forma, pero sí lo puede hacer. Porque en Excel yo puedo hacer esto. Y por decir, esto yo no lo puedo hacer en Power BI así tan rápido, pero yo puedo, por ejemplo, este datico ponerlo en una columna, este dato ponerlo en otra columna y sumar ambas columnas. Bien, entonces chicos, la clase de hoy la vamos a dejar hasta aquí, sobre todo para que ustedes asimilen este conocimiento bien. Y cualquier duda que ustedes se les presenten, ustedes la van a traer la próxima semana. La idea es que ustedes traigan dudas porque ya nos quedan 2 semanitas para terminar estos temas. ¿Qué vamos a ver en estas 2 semanas que nos quedan? Vamos a profundizar más el tema de lo que son las medidas, lo que son las columnas. Vamos a ver 2 temas cruciales en Power BI y que una vez que ustedes apretan eso, ya ustedes pueden hacer cualquier cosa, que es if, que no me dio chance hoy, y una poderosa que es cálculo. Y que con cálculo ustedes hacen cualquier cálculo.
Bien, simplemente hay que aprenderla, hay que ponerle un poquito de tiempo y de razonamiento para entenderla, pero una vez entendida, yo ya puedo hacer cualquier otro cálculo que me pida. Que súmeme solo las camisetas, que súmeme solo las camisetas que estén por encima de 10 piezas en una venta. Todo eso lo podemos hacer. Bien, entonces, bueno, sé que hoy no me hicieron preguntas, por lo que el tema es nuevo. No todos están acostumbrados a trabajar con Power BI. Entonces vamos a hacer algo. Cualquier duda que ustedes tengan, la pueden ir dejando en el grupo. No sé si se la puedan comunicar a Adele, ahorita nos confirma, y me la pueden hacer llegar para que la próxima semana pues tengamos más material para trabajar. Bien, entonces, bueno, muchísimas gracias a los que están aquí. Bueno, dice que hay alguien me dice que nunca ha trabajado la herramienta. Bueno, es súper nueva, está muy de moda ahorita. Imagínense el trabajo que ustedes pueden conseguir poniendo en su hoja de vida que saben Power BI. Y recuerden, no tienen que saberlo todo, tienen que saber al menos cómo funciona, porque en la práctica es que uno mejora. O sea, cuando ustedes se ven obligados. No entiendo la pregunta, que si se puede hacer desde una tabla dinámica. Todo lo que hicimos en el Power BI, que si lo puede hacer en una tabla dinámica, sí. Todo lo que hicimos hoy, sí, que no es realmente tan complicado, ¿verdad? O sea, eso usted lo puede poner en una tabla dinámica y puede obtener los resultados. Por ejemplo, yo voy a convertir esto en una tabla dinámica. En esto, insertar, tabla dinámica. Entonces yo puedo ir diciendo, por ejemplo, el ID de producto, esto, y deme el total venta, por decir algo. Y de esta tabla, deme solamente este producto, por decir así. Bien, entonces, que no sé el nombre de ese producto, entonces voy acomodando esta información, por decir aquí, inserto el nombre del producto. Pero entonces, ya aquí yo lo hago diferente. Yo ya no uno tablas ni utilizo otra fórmula, sino utilizo, por ejemplo, buscar B, este producto en la hoja de producto, esto con 2, así, por ejemplo. Entonces, yo ya tengo el nombre del producto y aquí en mi tabla dinámica, que creo que es esta, donde se me fue mi tabla, aquí simplemente le doy a actualizar y yo ya tengo el nombre del producto aquí. ¿Dónde quedó mi nombre del producto? Actualizar. Es que no lo hice en la hoja, no lo hice en la hoja correcta, nadie me lo dijo. Era en esta, pero como es la misma información, simplemente le voy a dar nombre del producto, aquí, nombre del producto, venta, me copió la fórmula porque es la misma, la pongo aquí, listo. Y aquí en mi tabla dinámica le doy a actualizar. Entonces, para la persona que me preguntaba si lo puedo hacer en una tabla dinámica, sí. Fíjense que, por ejemplo, aquí ya yo pude obtener en una tablita el nombre del producto, el código y el total de ventas. Bien, que se hace diferente a Power BI, sí. Y como hoy estamos aprendiendo Power BI, por eso lo hicimos en Power BI, ¿cierto? Otras clases que hemos tenido lo hemos hecho en Excel. Yo les explico cada paso que yo acabo de hacer aquí de manera ultra veloz, yo se los voy explicando con calmita. Y ya para finalizar y cerrar esta clase, lo que yo les comentaba es que ustedes le dan un plus a su hoja de vida cuando ustedes saben Power BI. ¿Por qué? Porque es una herramienta nueva, está de moda ahorita. Muchas empresas están mandando a sus trabajadores a hacer cursos para que lo aprendan. ¿Por qué? Porque es muy práctica. O sea, me da un nivel de dinamismo, por decirlo así, que no me da el Excel. Por ejemplo, yo aquí puedo hacer esto, o sea, yo puedo hacer esto, o sea, puedo poner filtro sobre filtro. ¿Cómo así? Yo puedo seleccionar, por ejemplo, aquí la marca Guess y aquí puedo seleccionar solamente buzo de algodón. Y los resultados que me dieron aquí es específicamente para los buzos de algodón que sean de marca Guess. Bien, y esto yo no lo puedo lograr con una tabla dinámica en Excel. Solamente lo puedo lograr con esta herramienta que se llama Power BI. Bien, entonces, bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy. Muchas gracias por estar aquí presentes y los espero la próxima semana. Recuerden que nos quedan 2 clases y en la última vamos a aprender cómo yo compartir esta información en línea para que otro usuario lo pueda ver sin necesidad de que yo le tenga que pasar el archivo por WhatsApp, por ejemplo. Simplemente le paso el link y esa persona va a poder
ir mirando cada actualización que se le haga al archivo online. O sea, esa persona se fue de viaje, pero quiere ver cómo van las ventas. Simplemente se mete a ese link y ya.